Buenos días, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Les saluda su hermano en Cristo Jesús, Neri Fuentes. El día de ayer iniciamos un estudio hablando sobre la Santa Cruz. La Santa Cruz donde nuestro Señor Jesucristo nos regaló la salvación. Y nosotros el Viernes Santo, cuando vamos a la iglesia, el sacerdote dice unas palabras cuando estamos frente a la cruz. Mira el árbol de la cruz y veneramos la cruz, veneramos el misterio de la cruz, adoramos el misterio de la cruz, decíamos nosotros el día de ayer. Y algunas personas que no comparten nuestra fe católica pues me cuestionan y dicen, bueno, pero los católicos dicen que la cruz, y si allí murió nuestro Señor Jesucristo, ahí mataron a nuestro Señor Jesucristo. Y diluyen y dicen, bueno, ¿cómo es eso de que, y ponen ejemplos, que yo tuviera un hijo, dice, o un familiar, y me lo mataran con un cuchillo, y yo cómo sería capaz de tener ese cuchillo en mi casa, como que fuera algo santo, dicen las personas. Pero hoy vamos a ver algo bien importante, donde se diferencia la doctrina protestante a la doctrina católica. Porque nosotros sabemos, hermanos y hermanas, que Cristo en la cruz no lo vencieron, sino en la cruz Él venció a la muerte y ahí nos entregó la vida eterna. Y para nosotros los cristianos católicos, la cruz, la que vemos aquí, no es signo de derrota, sino es signo de victoria. Alabado sea Jesucristo. Quiero que vayamos entendiendo poco a poco esto que vamos a ir reflexionando. Y los enemigos de la fe católica, usan una lectura bíblica para engañar a los cristianos católicos. Y los cristianos católicos dicen, hey, de veras, esa lectura nunca la había oído yo. Es cierto, los hermanos separados sí saben, dice. Y usan una lectura, y con esta engañan a muchos católicos. Pero el problema es que la hacen, no leen toda la lectura, leen lo que ellos creen conveniente. Y dicen ellos, miren, dice la Biblia que maldita la cruz. Y nos vienen y nos citan una cita bíblica, una cita del apóstol San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 3, versículo 13. Y allí yo quisiera que meditáramos un poquito sobre esta lectura. Gálatas 3, 13. Alabado sea Jesucristo. Vamos a ver, si tienen su Biblia, ábranla. Vamos a hacer este pequeño estudio. Dice, mire, pero Cristo nos ha rescatado de la maldición de la ley. Cristo nos ha rescatado de la maldición. ¿Cuál es la maldición? La maldición del pecado. Ahí Cristo nos ha rescatado de la ley. Y dice, al hacerse maldición. Oiga bien, pero hasta ahí no llega lo más fuerte. Quiero que ponga mucha atención qué es lo que viene después. Al hacerse maldición por nosotros. Y como dice la Escritura, maldito el que cuelga del madero. Ahí quiero que nos enfoquemos. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Que es maldita la cruz o maldito el que cuelga del madero? Dice la palabra de Dios, maldito el que cuelga del madero. Pero alguien puede decir, hermano Neri, ¿por qué estás diciendo que Cristo es maldito? No, Él se hizo maldición por nosotros. Y eso lo compartimos, que Cristo tomó sobre sus hombros nuestros pecados, nuestras limitaciones, y las llevó a la Santa Cruz. Yo quisiera que nosotros lográramos entender un poco esto de la cruz, porque es bien importante. Y yo quisiera también que fuéramos al Evangelio de San Juan, para que logremos entender qué tan sagrado es el misterio de la Santa Cruz. Al Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, versículo 29. Este momento yo quisiera que solo tomaras la cita y luego después lo estudias, hermano,
hermano católico y posiblemente hermano separado que me están viendo. Y dice el apóstol San Pablo cuando llegó el momento del bautismo, bendito sea Dios de nuestro Señor Jesucristo. Dice que San Juan dijo, San Juan 1:29, he ahí, eso es poderoso, hermano, he ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Hasta ahí no hay problema. ¿Quién era Jesús? ¿Quién es Jesús? El Cordero. Ahora bien, si vemos que Jesús es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, y yo te pregunto, hermano y hermana, tú que has leído el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento que se hacía el sacrificio y se llevaba un cordero, ¿dónde se ponía ese cordero? Sobre el altar. Y era sobre el altar que se celebraba el sacrificio de ese cordero. Pues yo te pregunto, si ese sacrificio que se usaba en el Antiguo Testamento se hacía, ¿será que el altar donde se celebraba, donde se hacía el sacrificio, no quedaba bendito? Piensa eso, hermano. Ahora bien, si Cristo es el propio Cordero inmolado, analiza que tenía que hacerse sacrificado. ¿Dónde se iba a sacrificar? ¿En el aire? No. ¿Dónde se iba a sacrificar? El altar donde Cristo fue sacrificado es la cruz. Y yo te pregunto, hermano y hermana, ¿será que, y todos lo compartimos, que Jesús, dice el apóstol San Pablo, que en la cruz no se veía que era ser humano, sino que se veía que era una masa de carne y sangre? Bendito sea Dios. Ahora te pregunto, ¿será que había una división entre nuestro Señor Jesucristo y la cruz? Imposible. Solo imagínate, la cruz debería y estuvo bañada de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y algunas personas que son enemigos de la Iglesia Católica, que son enemigos de la cruz, imagínense cómo es esto. Hasta tienen cantos, yo he oído, tienen cantos que dicen, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Y eso es cierto, tiene poder. Pero esa sangre que cayó sobre ese madero, mi querido hermano, cayó sobre el madero santo, que es la Santa Cruz, hermano y hermana. Entonces, quiero que vayamos poco a poco meditando estos pequeños enlaces, hermano, lo que es la Santa Cruz. Así que yo te invito, hermano y hermana, que te sientas orgulloso. Y como meditamos el día de ayer, lo que decía el apóstol San Pablo, no quiero sentirme orgulloso más que en la cruz de Cristo. Dios mediante, mañana, hermano, vamos a seguir estudiando esto sobre la Santa Cruz. Así es que alabado sea Jesucristo. Gloria a Dios.